Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla. Un programa, como decía un viejo comentarista, para gente adulta. Un programa para la contemporaneidad. Un programa para ciudadanos preocupados por su país. Un programa reflexivo. Por tanto, damos las gracias a todo el que está con nosotros en este momento a través de Teleradio América para todo el mundo y de Super TV 55 desde Santiago para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a comenzar el programa al revés. Vamos a comenzar una interesante entrevista que tenemos hoy, más bien una conversación reflexiva con un connotado dirigente político, connotado porque tiene una gran posición política, pero además el rostro del futuro de la actividad política en la República Dominicana y de la actividad social también. Se trata de Rafael Paz, quien saludamos afectuosamente. Gracias, Orión. Qué placer estar aquí contigo. Y antes de cualquier cosa, expresarte mi admiración gracias. Por la fortaleza de tu pensamiento y por la profundidad de tus análisis. Muchas gracias, te lo agradezco mucho. A propósito de eso, yo quería comenzar esta conversación contigo, dando las gracias a nuestros amigos que participan de ella, diciendo que cuando posiblemente tú no habías nacido, o estabas muy pequeño, creo que no había nacido, seguro, cuando un grupo de dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, de la izquierda también, y jóvenes todavía sin cédula, en el que me incluía yo, participamos de un congreso que se llamó Juan Pablo Duarte, que fue el congreso constitutivo del Partido de la Liberación Dominicana. Convencido por algo que dijo Juan Bosch en ese momento, el Partido Revolucionario Dominicano había cumplido su papel histórico. Y nosotros estábamos, digamos, en el medio entre la izquierda muy radical, con pensamiento chino, con pensamiento ruso, con pensamiento cubano y con pensamiento albanés. El proyecto de Albania se convertía también en un referente de la izquierda dominicana. Y nosotros hablábamos en la carpeta política de esta juventud de ese tiempo, hablábamos de liberación nacional, que era una revolución como muy dominicana. Tú no habías nacido. Yo te hablo de ese PLD y tú probablemente me vas a hablar del PLD de hoy. ¿Quién de nosotros dos va a avergonzarse? ¿Tú o yo? Mira, Orión, de manera muy clara, tú has señalado algo. En ese momento yo no había nacido. Yo nací 10 años después, en el año 1983. Sin embargo, ese momento histórico define el surgimiento de una organización única en América, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Y posterior a ese Congreso Constitutivo, se celebró un segundo Congreso donde se establecieron, y una serie de conferencias donde se establecieron los elementos centrales que iban a garantizar esa unicidad del PLD, que fueron los métodos de trabajo de la organización. Porque decía Juan Bosch que el propósito del PLD era subvertir algo que en la República Dominicana predominaba en la manera de hacer política, que era esa tendencia pequeño burguesa a mirar los problemas nacionales a partir de la realidad particular, y que lo único que iba a garantizar que un partido como el de la Liberación Dominicana pudiera ver la situación nacional desde la perspectiva adecuada era estableciendo métodos de trabajo que permitieran garantizar que lo general se integrara a lo particular para que esto después generara una visión compartida a lo interno del partido. Por eso el PLD no surge como un partido de masas, a pesar de la popularidad del profesor Juan Bosch, sino como un partido de cuadros organizados que tenían por propósito una misión. Juan Bosch decía, oficiales para dirigir al ejército que es el pueblo. Así es, planteando que un partido no era lo que era su militancia, sino lo que era su dirigencia. Y con esa visión y con ese propósito, jóvenes muchos años después, y fundamentalmente por la visión que se impregnó desde la obra de gobierno, nos entusiasmamos y nos hicimos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Desde los 14 años yo estoy levantando banderas a favor del PLD, sin cédula. Y ese pensamiento es el que he llevado
a todos los espacios de participación que han tenido, primero al Comité Central y ahora al Comité Político del Partido de la Liberación Tú Dominicana. podrías decir, desde 1983, bueno, naciste, 93, 10 años, ya tú ahí tenías un pensamiento alrededor de la realidad objetiva del mundo. El PLD en 1973, hasta ahora. ¿Tú crees que el PLD ha cambiado para bien o ha cambiado para mal? Igual como la persona, me podría yo reflexionar y decir, bueno, yo he cambiado en los últimos 20 años para mal, o yo he cambiado para bien. El PLD hoy es el instrumento de liberación del pueblo dominicano. Mira, tú sabes que en la época de la posmodernidad, el concepto del bien y el mal está en entredicho. Sí. Hablamos de la relativización de las situaciones. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, en el año 1996, es decir, ¿cuántos años después de su fundación? 23 años después de su fundación llega al poder. Sí. Y agota un periodo de ejercicio de 20 años, con 16 ininterrumpidos. Durante esos 20 años ocurren grandes acontecimientos a nivel partidario. Se masifica la organización por una decisión estratégica, se abandona la vida partidaria, esa vida de organismos y de cuadros, esa vida constante, difícil, de tareas políticas, se sustituye por la vida gubernamental, y eso generó importantes impactos en el PLD, que pasó de ser un organismo dedicado a la tarea política y a mirar las transformaciones de la sociedad desde el partido a ser una maquinaria electoral. Y digamos que la visión sobre el país se construía en los espacios gubernamentales, en esa especie de sinergia que se dio entre ambas situaciones. El PLD agotó un proceso de deterioro importante que nosotros buscamos corregir en el último congreso, que ha sido el José Joaquín Vidó Medina. Por ejemplo, una de las cosas que impactó de manera más determinante al PLD y a su capacidad de poder reeditar el entusiasmo y la popularidad en ciertos segmentos de la población fue la falta de renovación del partido, que se congeló por aproximadamente 10 años. Sí. Entonces, eso desconectó al PLD de la juventud, particularmente. Entonces, en este Congreso, José Joaquín Vidó Medina se tomó la decisión de darle un fuerte impulso a la renovación, y por eso entraron más de 300 jóvenes al Comité Central del partido. Y el Comité Político sufrió una renovación de aproximadamente un 35% de su matrícula, casi un 40%. Nuevos secretarios generales. Ustedes no rompieron con el viejo partido. Acuérdate, perdóname que te interrumpa ahí, Rafael. Los congresos, cuando un partido se va del poder o cuando un partido tiene un CIMAC importante, son congresos, ¿cómo le llaman esa expresión? Irruptivo. Son congresos para romper con una realidad determinada en un momento históricamente determinado. 20 congresos del Partido de la Unión Soviética, el congreso ahora cubano del partido, no tanto, pero bueno, hizo un esfuerzo para romper un esquema, el congreso del Partido Comunista de Vietnam, el congreso del Partido Comunista de China. Esos congresos cuando irrumpen es totalmente, a ustedes le permitieron a los jóvenes 5 o 6 muchachos nuevos de ideas progresistas que fueran al partido donde están los guruses, los viejos, que no se fueron ninguno, 2 se fueron por mutuo propio, si se hubieran querido quedar, se quedan. Entonces, eso no es un rompimiento con viejos esquemas, eso más bien es una tratativa para mantener viejos esquemas, digo yo. Mira, todos esos casos que tú señalas se dan dentro de realidades muy particulares, dentro de países que son comunistas y partidos que están en el gobierno. En el caso del PLD, sale de una gestión gubernamental de 16 años y se da dentro de un contexto todo esto. El PLD está en ese momento bajo ataque desde el exterior. Un esquema de rompimiento de esa naturaleza pudiera haber tenido efectos inconmensurables. En momentos así, lo que manda la prudencia y la inteligencia política es organizar una transición seria y un proceso de renovación que no tenga vuelta atrás. Y eso es lo que hemos hecho en el PLD. Y eso nos pone un gran reto a los que somos parte de esa nueva camada. Y es saber que estamos sentados con personas de mucha experiencia que le han contribuido al partido, pero que también han cometido errores. Y que tenemos que asumir nuestro rol
con responsabilidad para que cuando vengan las situaciones y las decisiones, poder aportar una visión distinta y tener el valor y la suficiente inteligencia política para sustentarla y lograr que se corrija ese pensamiento que quizás por efecto del tiempo ya no está conectado con las realidades sociales. Te voy a poner un ejemplo. Jorge Botello, cuando hubo el meeting de la Dignidad Nacional en el Puente de la 17, no fue la cantidad de gente que se creía que podía estar ahí. Era el proyecto del gobierno de Dignidad Nacional que planteaba don Juan. Jorge Botello, después, don Juan salió de ese meeting, se fue del meeting porque un dirigente de izquierda dijo tal cosa, no sé. Pero en la reunión del comité político, Jorge Botello le dijo a Juan Bosch que si ahí hubiese habido 100.000 personas se hubiera quedado. Y Juan Bosch lo que hizo fue que esa discusión del comité político la transfirió a sus escritos de página central en Vanguardia del Pueblo y explicó las razones políticas por las cuales él tomó esa decisión. Yo me pregunto, si tú le dices al presidente Danilo Medina, usted hizo esto, usted fue a la funeraria con Leonel para darle el pésame a Leonel de una manera inadecuada desde el punto de vista político, ¿tú crees que tú estarías todavía en condiciones de decir que puede tener influencia en el partido? Mira, el PLD tiene... Si voy muy duro, tú hazme una seña. No, es una excelente pregunta, Orión, y es una pregunta que me permite hablar con mucha honestidad y transparencia. Yo digo que los principios son los que te permiten poder enfrentar las situaciones difíciles. Eso aprendí yo en la Escuela de Derecho. Entonces, ¿cuál es uno de los principios fundamentales del PLD? Uno de esos métodos de trabajo de los que hablábamos sí. En la conversación inicial, la autocrítica. Un partido que no tiene la posibilidad en sus organismos de analizar su práctica, criticarse y corregirse, entonces no es un partido moderno ni es ni siquiera un partido inteligente. Y yo estoy convencido de que el PLD es un partido inteligente y estamos dando pasos esenciales para convertirla en la organización más moderna de la República Dominicana. Tú hablabas hace un momento de, por ejemplo, la renovación del partido y qué tanto impacto ha tenido. El impacto se mide por comparación. Yo te pudiera decir, el PLD entró al Congreso, José Joaquín Vidó Medina, siendo en su dirección política el órgano, el partido más viejo del sistema, con un promedio de edad de unos 65 años. En su comité político. En su comité político. Y salió del Congreso con un promedio de edad de 58 años, convirtiéndose en el partido más joven del sistema político dominicano en términos de la composición de su dirección política. Además, entró siendo el partido con menor participación de la mujer en su dirección política y salió siendo el partido con mayor participación de la mujer, con un 22% del comité político. Esto significa que hemos dado paso en la dirección correcta. Ahora, lo que tenemos que entender es que los cambios y las transformaciones a lo interno del partido son indetenibles y está de la mano de algo que el PLD necesita para poder no llegar al poder, sino conquistar nuevamente la confianza del pueblo dominicano, y es ganar el liderazgo en el plano de las ideas y del conocimiento. Ese es el elemento diferenciador del Partido de la Liberación Dominicana y nosotros tenemos que reconectar con ese elemento diferenciador. El PLD tiene que sentar cátedra en su ejercicio político de conocimiento de la realidad nacional y de compromiso con el país. Rafael, nos vamos a ir a un cambio, pero yo te voy a adelantar la reflexión que te voy a solicitar inmediatamente retornemos. El PLD, su falencia principal o el elemento fundamental a quien tiene que combatir para poder seguir la gran marcha hacia adelante es la corrupción. Yo quisiera que tú me digas cómo el PLD está hacia adentro y hacia afuera tratando ese tema que es jurídico, es político y es social. Vamos a un cambio, señores. Estamos con Rafael Paz, una reflexión política alrededor del Partido de la Liberación Dominicana. Rafael es miembro del comité político, del comité central del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vemos en un momento.
En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Señores, muchas gracias por estar con nosotros, las personas que permanecen con nosotros, así como las que se agregan a esta peña de la democracia. Muchas gracias a toda la comunidad de Santiago y toda la zona norte, que nos da tanto respaldo los domingos en la mañana. Se lo agradecemos mucho a este programa. De verdad, yo no sabía que podíamos tener tan buen recibimiento en todo el Cibao. Muchas gracias por estar con nosotros en su programa Rajatabla, tanto a esta hora y en cualquiera de los días que este programa pueda ser transmitido a través de la televisión convencional. Y estamos en YouTube, para que tú veas que también estamos en la cibernética, ¿cómo que se llama eso? Este es un programa moderno. Moderno, correcto. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en una conversación franca, ahora digo yo, con Rafael Paz, una de las más relevantes personalidades de la nueva camada del Partido de la Liberación Dominicana. Y el tema, que tengo que ponerlo por obligación, es el de la corrupción. Como tú no estabas ahí, tú puedes hablar de eso. Yo aspiraría a que tú lo hagas con sentido político, ideológico, económico y social. ¿La corrupción hunde al PLD o lo pone a reflexionar? Mira, la corrupción hay que enfocarla desde una perspectiva amplia para hacerlo de manera seria. La corrupción no es un problema de un partido.
La corrupción, como ha dicho la Embajada norteamericana en constantes ocasiones, es un problema endémico de la República Dominicana. Y la corrupción no tiene una sola cara. La corrupción tiene dos caras. Hay una cara pública de la corrupción. Consuelo de muchos, consuelo de tontos. Y hay una cara privada de la corrupción. Ahora, de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana, teniendo el origen que tiene y teniendo el fundador que tuvo, que es el profesor Juan Bosch, se espera y siempre se ha esperado una gestión ética, honesta, transparente y transformadora del Estado Dominicano. En su conceptualización e incluso en su himno y en sus documentos básicos, el PLD fue fundado para continuar la obra de Juan Pablo Duarte, que es precisamente el mayor referente ético histórico que tenemos los dominicanos. Lamentablemente un ejercicio de gobierno tan extendido, con tanta gente participando, muchos sin la formación política y sin el compromiso país, generaron situaciones que hacen que muchos nos lamentemos en el país y produjo un cuestionamiento de parte de la sociedad. Sobre todo porque a pesar de que nosotros promovimos la mayor cantidad de transformaciones en la legislación dominicana para sancionar malas prácticas como el lavado de activos, para establecer mecanismos preventivos como la declaración jurada de bienes, para transparentar las compras públicas a través de la ley de compras y contrataciones del Estado, que a pesar de haberle dado mayor independencia al Ministerio Público en la reforma constitucional del año 2010 y con la ley orgánica del Ministerio Público, en algún momento las expectativas de la sociedad y las demandas de la sociedad sobre la persecución de la corrupción se fueron adelante de las respuestas institucionales a ese flagelo. El abandono del partido también, en términos orgánicos, imposibilitó que desde la organicidad del partido se levantara la voz y se hicieran los señalamientos necesarios para que en donde hubiera escándalo se actuara con presteza y con agilidad. Te voy a decir algo. Mira, el doctor Balaguer se le atribuye haber creado 200 ricos en el país. No, ni siquiera burgueses, ricos, dice. Fundamentalmente ligado a la construcción y ese tipo de cosas. Pero el Partido de la Liberación Dominicana en 20 años en el gobierno, no se sabe si fue el que fortaleció a la oligarquía dominicana o si el que creó una nueva y más influyente burguesía. No se sabe, eso todavía no se ha estudiado correctamente. Pero sin embargo, lo que ha ocurrido es que la sociedad no, como le hizo al doctor Balaguer, le dijo, usted creó 200 ricos. No, la sociedad le dijo al Partido de la Liberación Dominicana, usted en su seno tiene gente corrupta, pero no le dijo quién eran los corruptores. Al menos no hay un caso, un solo caso que se diga de la sociedad tradicional dominicana que esté llamada por los tribunales porque participó en una compartición de iniquidades en términos de cohecho, prevaricación. El que prevalió de su condición de funcionario se colisiona, se une a otras personas del sector privado y producen un acto de corrupción. ¿Eso lo está analizando el PLD o no? Mira, Orión, así mismo como te dije todo lo que te acabo de señalar sobre este importante tema para los dominicanos, así debo decirte que la manera en cómo se ha enfocado respecto al Partido de la Liberación Dominicana ha sido completamente desacertada. ¿Por qué? Porque por cada PLDista que pueda ser investigado o procesado, hay 75,000 o 100,000 que son personas honestas, transparentes, trabajadores, son humildes dominicanos que fueron al Estado a servir. También hay que decir que la mayoría de los PLDistas no fueron al Estado, por lo cual no tienen ningún tipo de tacha, porque el partido, en términos de su militancia, era mucho más grande que la capacidad que podía tener el Estado para dar respuesta a través de empleos o de funciones públicas. No me hagas que te mencione nombre de personas que estaban a nivel de ministro, que son señalados por la sociedad, porque eso no es la idea, pero tampoco así de nosotros no estábamos ahí, esos fueron otros. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que en esos casos particulares, donde haya indicios y pruebas suficientes, la justicia tiene que actuar. Tiene que hacerlo con sentido primero de justicia, con objetividad
y tiene que producir los resultados que correspondan, porque el que lo hizo mal tiene que ser sancionado. Ahí no hay tutía. Ahora, eso es una cosa, el trabajo de la justicia. Otra cosa es tú utilizar ese tema tan importante para el país y querer darle un matiz político partidista. ¿Por qué? Porque cuando tú pretendes endilgarle a una organización la actuación de particulares, tú no estás buscando reivindicar los derechos del pueblo. Tú estás buscando sacar ventaja política. Es un acto de ventajismo político que tiene por propósito anular al principal partido de oposición de la República Dominicana, de conformidad con el mandato del 38% de los dominicanos. Y allí hay gente honesta, trabajadora, comprometida con el país, que no tienen mácula ni tacha, y que estamos dispuestos a dar la cara por el pueblo en sus luchas y sus reivindicaciones. Tú eres abogado, y por cierto, buen abogado. ¿No será, desde el punto de vista jurídico, más que una persecución a la corrupción, una persecución al nepotismo? Porque todas las acusaciones fundamentales han caído en el patio del presidente del partido. Bueno, si fuéramos a perseguir el nepotismo, deberíamos comenzar por el gobierno actual, donde están instaladas todas las familias de los funcionarios en las mejores posiciones. Vamos a ver cuando concluya este periodo gubernamental cómo eso se va a traducir. Diste una impresión de venganza. No, todo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que cada cosa hay que ponerla en su contexto. La justicia, cuando encuentre hechos dolosos de parte de una persona, tiene que perseguirla. Ahora, cuando se trata de la parte política, de la situación política, de incorporar esto dentro del debate, cuando a la corrupción se le pretende dar ese matiz en un país, lejos de fortalecer la lucha que tiene que llevar a cabo la justicia para reivindicar el patrimonio público, lo que se hace es que se desacredita esa lucha. ¿Ustedes están de acuerdo con una reforma constitucional, cual que sea el propósito en este momento? Mira, el PLD no ha planteado ninguna reforma a la Constitución. Quien ha hablado de reformas constitucionales ha sido el presidente de la República. La pregunta es si ustedes están de acuerdo. Y nosotros hemos exigido en el diálogo, o planteado, que el gobierno presente de manera concreta cuáles son las propuestas de modificación que entienden que deben ocurrir en función de su visión. Cuando eso se produzca, entonces nosotros opinaremos al respecto. Eso quiere decir que ustedes no tienen idea, no solamente de ese tema, sino, por ejemplo, de la reforma fiscal, por ejemplo. O sea, yo voy al sitio y digo, bueno, me invitó Juan, cuando él me diga lo que quiere, yo hablo. O sea, yo no sé, yo no puedo hablar de un tema tan trascendente por la reforma fiscal. Mira, la reforma fiscal es un mandato o el pacto fiscal, por decirlo de alguna manera, es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Nosotros lo que hemos dicho es que ya fue suscrito el pacto eléctrico y el pacto por la reforma del sector educativo. Entonces, ahora, de conformidad con la Estrategia Nacional de Desarrollo, correspondería que el gobierno convoque al pacto fiscal. Y hemos dicho que el gobierno tiene que asumir la responsabilidad de presentar su reforma. El gobierno tiene que asumir la responsabilidad. El gobierno no puede pretender distribuir la carga en la oposición. Ahí hay una oportunidad, ¿verdad? Porque a quien le dieron el mandato de gobernar la República Dominicana es a Luis Abinader y al PRM. Entonces, tienen que ser lo suficientemente responsables para plantear la modificación al sistema tributario y fiscal que corresponde en esta época. Eso es un acto de ventajismo. Eso me acuerda a nuestro buen amigo, para descanse, Cuchito Álvarez, que siendo secretario de la Comisión Hípica y frente a Trujillo, los dos caballos que participaron quedaron punta a punta cuando eso no había el photo finish. Y para salir del problema, el presidente de la comisión le dijo, secretario, diga usted quién fue el que ganó. Y él le dijo, yo vi lo mismo que usted. Yo vi lo mismo que usted, así es. Entonces, la reforma fiscal puede caer, no es agradable la reforma fiscal. Entonces, el gobierno le dice, discútanlo ahí, díganme qué vamos a hacer. Y ustedes le dicen al gobierno, no, diga usted lo que vamos a hacer. Es que el gobierno tiene un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo y además en democracia, quien propone es quien está dirigiendo el Poder Ejecutivo. De hecho, el gobierno tiene la mayoría en el Congreso Nacional. ¿Tú crees que es bueno, después de 16 años, y de forma ininterrumpida, más 4 alternos, son 20, que la República Dominicana, el Banco Mundial
la Comisión de Estudios Económicos para América Latina le está diciendo que nosotros no hemos hecho la inversión social. Cuando no han hablado de 1990, con excepción del 2002-2004, solo esos 2 años no se ha crecido, no ha habido crecimiento de la economía. Y resulta que hemos estado navegando en círculo en ese aspecto. Se ha enriquecido, yo no sé si ustedes han fortalecido a la oligarquía o han creado una nueva burguesía, pero el pueblo no ha, según el Banco Mundial, el último informe a solicitud del Ministerio de Economía y según el informe último de la CEPAL, el problema de la República Dominicana, como quizá el resto de América Latina, es el déficit de inversión social. Eso significa, en buen castellano, pobreza, iniquidad en la distribución del ingreso. ¿A ti no te parece que eso, cuando tú estés en la poltrona del comité político, debería analizarse? Mira, yo creo que en tu propia pregunta y análisis del tema, tú planteas, digamos, la sombrilla o el marco donde se da esto. Latinoamérica es reconocida por tener déficits de inversión social. Esa ha sido, digamos, su gran cruzacuestas. En el caso de la República Dominicana, venimos de un estado muy precario en ese sentido, porque durante muchos años las políticas sociales se quedaron rezagadas en el país. Si tú miras, por ejemplo, una de las de mayor impacto, que es la educación, y tú analizas el ciclo económico desde 1970 al 1993 y al 2010, por ejemplo, te vas a dar cuenta que la inversión en educación desde el año 1970 al 93 se fue reduciendo progresivamente de un 2.8% del PIB, que era en el 70, a llegar a ser el 0.97% del Producto Interno Bruto en el año 1993, digamos un punto de inflexión. Ahí se lanza el plan decenal y comienza un inicio del aumento de la inversión en educación hasta llegar al 4% en el año 2013, que es el primer presupuesto donde se asigna este tema. En el caso de la inversión en salud, nosotros tenemos en el país una inversión dual, porque hay una que se hace desde el gobierno, pero hay otra que se capta a través del sistema de seguridad social, que digamos viene de un roll pay tax, que es el pago que hacen los trabajadores o los aportes que hacen al sistema. Todavía esa inversión en salud es limitada en la República Dominicana. Entonces, si tú sumas a eso la gran cantidad de programas sociales que se pusieron en funcionamiento a partir del año 2004, te vas a dar cuenta de que hubo un gran esfuerzo que se tradujo en sacar a 1 millón de personas de la pobreza y revertir el efecto que produjo la crisis financiera del 2013. Quizás me puse muy numérico. Pero no, está bien. Pero lo que quiero decirte con esto es que si algo caracterizó a las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana fue un fuerte impulso de las políticas sociales, a pesar del rezago con el que veníamos y a pesar de la limitada capacidad, digamos, de captación de recursos en el plano local a nivel tributario. Cuando en el ámbito electoral se discuta la posibilidad de una alianza, y nada más te voy a conceder 1 minuto porque es lo que tenemos, se discuta en el comité político del PLD una posible alianza electoral en cualquiera de los tramos electorales del 2024. ¿Tú lo verías con buenos ojos o tú crees que hay posibilidad de una unidad en la diversidad en el antiguo PLD, que retorne la fuerza del antiguo PLD? ¿Es posible eso? Mira, Orión, ya llegará el momento de discutir ese tema, pero uno de los retos que tenemos en el bochismo es poder encontrar vías de avenencia para que esas fuerzas históricas que transformaron la República Dominicana y la sacaron de ser la cenicienta de América Latina en términos de bienestar y la colocaron en el nivel que se encuentra ahora, que ha tenido modelos importantes que son referentes para la región, aún con nuestros problemas, puedan volver a dirigir los destinos nacionales. Yo creo que nuestro reto es corregir los errores históricos que cometimos y buscar las vías de entendimiento que sean necesarias. ¿Por qué? Porque el gobierno actual ha demostrado que gobierna para un grupito, que improvisa, que es indolente frente a los temas esenciales de los sectores más vulnerables, con los productos de primera necesidad desbordados y con una atención excesiva a las capas altas de la sociedad. Muy bien, muchas gracias, Rafael.
La verdad es que tenía que, me excuso si no tocamos muchos temas de actualidad, pero contigo era necesario que tú le expliques a la juventud dominicana lo que tú has hecho. Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad. Gracias, Orión. Te vamos a liberar de tu tiempo y el programa va a continuar, pero ya tú sabes que estamos a tus órdenes, nada más es o yo te llamo o tú me llamas, no hay problema. Entonces, mis amigos, muchas gracias. Retornamos casi de inmediato en su programa A Rajatabla. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos, gracias por permanecer con nosotros, gracias a los amigos y amigas que se conectan con nosotros en este momento en su programa A Rajatabla. Miren, señores, ¿qué uno puede decir cuando se extravían los discursos alrededor de temas tan trascendentes, por ejemplo, como la crisis sanitaria? Yo no puedo entender que se desmienta algo, primero, que no tiene, ninguno de nosotros quiere que ocurra, pero además que lo que se advierte para que se tomen las medidas de prevención. Una distinguida dominicana que es funcionaria técnico al servicio de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, que es la institución académica que le da seguimiento a todos los contagios en todo el mundo, en términos no solamente en tiempo real, sino predicciones, situaciones, como es esa universidad. Ella es una señora, es una experta, una especialista, la señora Gómez, que ha dicho, predijo ella, vino a la República Dominicana a trabajar el tema, con todas las coordenadas que preparó sobre la situación dominicana, dijo que del 22 al 28 de octubre, el nivel de contagio sería de más de 3.000 contagios diarios. Y señaló que en esa semana se sobrepasaría
los 21.000 casos de positividad del COVID-19. Pero antes, el ministro de Salud, el señor Espinal, acudió a la Comisión de Salud del Senado de la República para pedirle que aprobara la ampliación del estado de emergencia y le dijo él, de su propia voz, le dijo a los comisionados del Senado que era muy probable que en octubre se produjera un rebrote por el retorno de los estudiantes a la docencia presencial. Eso es decir cosas malas. No, eso es, mira, puede ocurrir esto, vamos a prevenirlo. Ahora resulta que uno encuentra en la prensa de la fecha, Salud Pública minimiza la posibilidad de fuerte rebrote. ¿Qué le decimos a la gente? Mire, señor, aquí no hay nada, estamos en 5.5 el nivel de positividad y eso está muy bien. No, el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública dijo que era motivo de estar nervioso el hecho de que se haya congelado la disminución de la positividad entre un 5 y un 6%, que no es malo que el 5 o 6%, eso significa unos 200 contagios diarios. Lo que dijo el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública es que la meta es 1% y que como se ha detenido, eso causa nerviosismo en la autoridad, lo dijo él. Entonces, ¿por qué las autoridades del Ministerio de Salud dicen ahora que no puede ocurrir nada? ¿Qué es lo que le estamos diciendo a la gente? Yo le voy a poner dos escenarios que ustedes saben que se corresponden con la realidad. Primero, retorno a docencia. ¿Ustedes saben cuántos son? Casi 2 millones de estudiantes de escuelas públicas van a retornar en forma presencial a las escuelas. ¿Ustedes creen que tendrá el mismo nivel organizativo del sector privado que ya está dando clases? No ha pasado nada, gracias a Dios. Bueno, es muy difícil. Primero la cantidad. El sector privado representa el 25% de la matrícula global del país. Eso quiere decir que estamos hablando de una cantidad impresionante de estudiantes que van a ir en el sistema básico de enseñanza y en el sistema preuniversitario a las escuelas públicas. ¿Se habrán adoptado las medidas condignas que se refieran a la prevención del COVID-19? Yo no sé si se habrán adoptado, me imagino que se está haciendo un gran esfuerzo, pero no es una situación muy segura, ¿verdad? Esa es una. Dos, el 15 de octubre, una de las emisoras tradicionales de la República Dominicana comienza su programa navideño, Cimasabor Navideño. A partir de ahí se bebe en los barrios, especialmente 15 días después, a partir de noviembre. ¿Por qué? Porque es cuando llegan nuestros compatriotas desde los Estados Unidos y desde Europa y desde las islas a pasar 2 meses en República Dominicana, a pasar todo el mes de noviembre y todo el mes de diciembre. ¿Qué ustedes creen? Miren, a partir de ahí, los dominicanos ausentes que estarán presentes, comienzan con la Jumbo, las cervezas más grandes, y luego van a su maleta y buscan el medio litro el medio galón de whisky, y se va a beber y se va a tetear, quieran o no. Miren, ni siquiera que traigan al Ejército Rojo va a impedir que se beba en los barrios de la República Dominicana. Solo apelando a la conciencia de la gente se puede hacer un esfuerzo para que la ciudadanía observe el protocolo de prevención pandémica. Pero si nosotros le decimos, no va a haber nada, Salud Pública minimiza la posibilidad de un fuerte rebrote, que eso no va a ocurrir. Señores, digan que sí va a ocurrir para que tomemos las medidas necesarias para evitar eso. No estamos diciendo que va a ocurrir seguro. Si usted no hace esto, va a haber un rebrote. Y ya. El discurso complaciente, el discurso festivo en el ámbito de la salud es dañino. Por ejemplo, yo no he visto un médico que le diga a uno,
mira, tú estás tan bien que yo te voy a acompañar a que nos bebamos un litro de romo. Tú no tienes nada, tu hígado está magnífico y extraordinario. El médico te da de alta y te dice, usted tiene que tener esto y esto y esto y este tipo de situación, que tiene que manejarse de esta manera. Y uno se va para su casa, pero no le dice, dele para adelante, ya usted beba ahí hasta que no sea... No. Por eso que le dije también en nuestros programas a doña Raquel Peña, mujer que está dedicada, yo le tengo mucha admiración por su trabajo eficiente, que no podemos manejar el discurso optimista a ultranza en materia de salud. Por ejemplo, que le van a liberar a la provincia de España porque va a tener, creo que el 70% de vacunación. Hasta que no retornen los muchachos a la escuela y vamos a ver cómo pasa eso. Lo mejor es que nos lo quiten a nosotros aquí en el Distrito Nacional, no se lo den a nadie. La gente tiene que estar a las 9 de la noche, terminó todo, y podemos transitar hasta las 12 de la noche. Bueno, vamos a aguantarnos hasta noviembre, señores. Porque si abrimos las puertas desde ahora, octubre, noviembre y diciembre, sálvese quien pueda, si se abren las puertas. ¿Qué dijo la especialista de la Universidad Johns Hopkins? ¿Qué dijo? Ella dijo que la causa de eso no es el retorno de los muchachos a la escuela en forma presencial a la docencia, no. Ella dijo es los actos mega contagiosos, así lo llamó. ¿Cómo nosotros lo llamamos a eso? El teteo. Ella dijo, eso es lo que está causando y que la población se niega a vacunarse, una parte de la población que todavía no se ha vacunado, y que además la gente no está observando el protocolo de prevención del COVID-19. Mantengámonos ahí, señores, no vamos a salirnos de ahí. No vamos a decir, no hay problema, eso no va a pasar. Puede pasar. Volvámonos tres patines. Lloverá donde llueva, no lloverá donde no va a llover. Ese debe ser nuestro criterio respecto a la salud, para que la gente se mantenga en atención. Tenemos que seguir diciéndole a la gente, tienen que vacunarse. ¿Por qué nosotros estamos solo en entre un 5 y un 6% de positividad, con bajo internamiento y baja letalidad? Porque nos hemos vacunado la mayoría. Falta una minoría por vacunarse, que tenemos que atacar a esa gente para que se vacunen. Pero no vamos a decir que antes de que ya hay fiestas, no. Eso quería señalar. Señores, el otro comentario que quiero participarle a ustedes son los informes del Banco Mundial y de la Comisión de Estudios Económicos para América Latina, los informes económicos, que se refieren, especialmente el de la CEPAL, a la baja inversión pública en América Latina y el Caribe. Nosotros somos parte del Caribe, somos parte de América Latina. Yo estaba buscando cuál era la inversión social de la República Dominicana actualmente. Leí que, incluyendo los nombramientos de nuevos empleados públicos, está en un 15.5%, por debajo del promedio de América Latina, que es del 17%. Dice la CEPAL que en el periodo 2013 a 2019, que fue de un 17% la inversión pública en América Latina, es la más baja del mundo. De repente nosotros decimos, ¿más baja que en África? Sí, más baja que en África, promedio. Y es la más baja desde la Segunda Guerra Mundial en América Latina. Y uno se pregunta, desde 1990, lo que le decía a nuestro apreciado entrevistado Rafael Paz, desde 1990 la República Dominicana ha tenido crecimiento económico permanente, positivo. En el 90 hubo una crisis, crecimiento negativo, recesión. Luego en el 2002-2004, la crisis de la quiebra bancaria, la economía tuvo un crecimiento negativo de menos 2%. Y el Estado ingresó a una situación de default, de cesación de pagos de su deuda. Y después de eso, la economía siempre ha crecido. Dicen que en promedio
5%. Estamos hablando de 90, 2000, 2010, 2020. En los últimos 30 años la economía solo ha dejado de crecer en el 2002-2004. Siempre ha crecido. En la crisis de la explosión inmobiliaria en los Estados Unidos, el estallido de la burbuja inmobiliaria, que se convirtió en una crisis financiera mundial, la República Dominicana creció 3.5% de la economía dominicana, 3.5%, es decir, siempre hemos crecido. ¿Por qué no hemos tenido una inversión pública adecuada? Rafael Paz hablaba de que fue en la década de los 70 cuando el presidente Balaguer creó el plan decenal, sin embargo la inversión era muy mínima, y fue en el 2013 cuando se aplicó el 4% a la educación. ¿Cuál es la inversión en salud? Bueno, en el gobierno pasado 128 hospitales se intentaron renovar, y etcétera, y ahora se está haciendo un esfuerzo. En el 2001 se instaló el sistema de seguridad social. Nosotros tenemos una salud adecuada, nosotros tenemos un servicio de salud adecuado, nosotros tenemos un servicio de educación adecuado, nosotros tenemos planes de vivienda, nosotros tenemos pleno empleo. Entonces, eso es lo que se debe discutir en el diálogo nacional. Esas reformas que ha propuesto el presidente Luis Abinader deberían tomarse muy seriamente a partir de la propuesta que el propio gobierno haga en cada una de ellas. Reforma del agua, reforma de los hidrocarburos, la reforma constitucional, que yo no le encuentro ni pie ni cabeza, y otras reformas, pero principalmente la reforma al Código Laboral, la reforma fiscal. Son temas trascendentes para la vida dominicana. Es mejor, le digo yo a ustedes, queridos amigos y amigas, que lo discutamos en ese foro del Centro Económico y Social y no en la Plaza de la Bandera. Es mejor que el liderazgo nacional, el liderazgo empresarial, el liderazgo sindical, la sociedad civil siempre activa, la iglesia que quiere ingresar a ese diálogo, discutan qué se va a hacer ahí, siempre en beneficio de la mayoría del pueblo dominicano, porque la disyuntiva es o beben café y agua ahí y discuten, o nos vamos para la Plaza de la Bandera. Y le voy a decir una cosa, desde la Plaza de la Bandera a Colombia hay 2 pasos. La gente debe entender lo que significa ese diálogo para la República Dominicana. Señores, muchas gracias. Yo espero que este programa haya sido de su agrado, a rajatabla en su edición de hoy. Gracias a nuestros amigos de Super TV 55 en Santiago, a nuestros amigos de Teleradio América por el placer de habernos llevado hasta ustedes. Y le decimos que este programa también está en las redes sociales, en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Con Dios delante estaremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Próximo, la hora de consuelo. Después, Soberanía Popular Televisión. Los guandules y la bichuela, qué bueno. Por eso es que a Goya en mi familia la queremos. Ajá. Y los granos guisados se calientan y se sirven. Me lo como en todos lados. En mi casa se cocina con Goya, Goya. Le pongo su sazón y directico pa' la olla. En mi casa se cocina con Goya, Goya. Leche de coco, guandule o habichuela roja. Es que si es Goya, tiene que ser bueno. Goya para la cazuela y Goya para el caldero. Es fácil. Leche de coco, guandule
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, encontramos las redes de infraestructura vial con gran deterioro, requiriendo su inmediata reparación. Trabajando día y noche, kilómetro a kilómetro, les estamos dando permanente mantenimiento y a la vez construyendo novedosas obras que dinamizan la economía, producen nuevos empleos y mejoran tu calidad de vida. Han sido tiempos difíciles, pero estamos cerca de ti, escuchando tus necesidades y resolviéndolas con obras que sí se ven, porque ahora lo que pagas en impuestos se invierte bien y con transparencia. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Si quieres traer tu plataforma de YouTube a televisión, Teleradio 2 es tu opción. Acércate a nosotros, preséntanos tu propuesta y entra a la gran familia de multimedios Teleradio América. Nuestras líneas estarán abiertas para que hagas tu cita al 809-539-8080, extensión 229, o ven a nuestras instalaciones a la dirección calle Leonor Fels, número 33, Santo Domingo. Teleradio 2. Hombre parado frente a la ventana. Imagina que tuvieras que quedarte encerrado en contra de tu voluntad, sin poder estudiar o trabajar, y solo conformarte con imaginar que es distinto. Ahora mira, Con su celular ordena el almuerzo. cómo con los recursos diseñados e invertidos adecuadamente, podemos hacer eso y más. Compartiendo en familia con karaoke. La mejor forma de sentirme libre es poder comunicarme con mis seres queridos. Ya sí, estamos hablando de libertad. Su hija le canta en lengua de señas. En pantalla los logos de Unión Europea, FOA, la Sodifimo, Fundación Francina y FTSE. Acompáñenos de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, por Teleradio América, canales 12 y 45, en una nueva mañana. Cultura financiera. Feliz estoy de estar aquí hoy y de contarles. Estar en sintonía con nosotros en una nueva mañana. Salud, bienestar. Aquí en República Dominicana, toda la gente se unió detrás de un solo propósito. El cine es importante para mí, lo ha sido desde hace mucho tiempo. Acompáñenos de 7 a 8 de la mañana, de lunes a viernes, una nueva mañana. Ese neumático es naranja. Puede parecer raro, pero vamos a explicarlo. Cuando se trata de elegir neumáticos, no tiene que ser blanco y negro. No lo parece, pero este neumático está hecho de naranjas. Esta es nuestra línea de neumáticos Blue Air. Mezcla gomas naturales y sintéticas con aceite natural de la cáscara de naranja. Sí, lo que oyes, cáscara de naranja. Raro pero increíble, porque se necesita menos petróleo para fabricar el neumático, convirtiéndolo en un amigo del medio ambiente. El aceite de naranja hace que el neumático sea más fuerte. Eso significa más kilometraje, reducción del consumo, mejor adherencia en todas las condiciones todo el año. Yokohama es alto rendimiento. Distribuidor exclusivo CarMax Service Center, el más grande y completo del país. Estamos ubicados en la avenida John F. Kennedy, número 64, casi esquina Lope de Vega, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-3636. Resumen semanal de noticias. Acompáñanos a dar una mirada a los hechos noticiosos más relevantes a nivel nacional e internacional de la mano de un equipo de profesionales de la comunicación que trabajan para mantenerlos bien informados. Resumen semanal de noticias, sábados a las 8 de la mañana por Teleradio América. Te invitamos a seguir nuestro programa El Poder de la Tarde, de 5 de la tarde a 7 de la noche, aquí en Teleradio América. Te esperamos. El poder de la tarde.